¿qué tal? Mi nombre es Azul y les mando un cordial saludo. Bienvenidos a este rincón literario en mi canal. Hoy vamos a estar leyendo sobre La Cascada Maravillosa, que al parecer es un relato popular de Japón y por más que he buscado no he encontrado que un autor como tal, pero lo hallé en este libro que se llama Mi Libro Encantado y es una recopilación de diferentes cuentos que tienen relación con el mundo mágico de la fantasía, las hadas, entre otras muchas cosas. Recuéstense, relájense y comienza la historia. En un apartado lugar del Japón vivía hace mucho tiempo un pobre leñador, único sostén de sus ancianos padres con quienes moraban en humilde choza. Todas las mañanas, muy temprano, el joven se iba al monte y allí se pasaba todo el día entregando a su penosa y mal remunerada tarea. Realmente era tan poco lo que ganaba que a duras penas podía atender las necesidades más elementales de su familia. Y aún esto no siempre, pues en ocasiones faltaba hasta lo necesario. Cierto día subió a una montaña muy alta y abrupta, incluso poco frecuentada por los leñadores. Estuvo trabajando toda la mañana sin descansar y ya cerca del mediodía se sentó unos momentos a la sombra de un árbol para tomarse su frugal almuerzo, consistente en un pequeño pastel de arroz que le había hecho su madre. En esto, vio cerca de allí, echando en el suelo a un tejón, no muy grande, pero bastante gordito, que dormía profundamente. «Estoy de suerte», dijo el leñador. «He aquí un excelente bocado que llevar a mi casa. Mi madre se pondrá muy contenta, pues ya hace días que no he dispuesto de nada para hacer un buen cocido». Se acercó muy despacio al tejoncito, pero no tuvo ese valor para privarlo de la vida. «Pobrecillo», exclamó, no es justo quitarle la vida de este modo a un animal indefenso. Voy a dejarlo escapar y ya trabajaré yo con más ahínco para ver de aumentar mis ganancias». Pero no había acabado de pronunciar estas palabras cuando, con gran sorpresa suya, el tejón se puso en pie y le dijo: «Muy bien, leñador amigo, veo que eres un joven inteligente y de buen corazón. Aunque lo intentaras, no hubieras podido quitarme la vida, pero has desistido de tan cruel propósito. Y en recompensa voy a ayudarte. Ante todo, hazme el favor de dirigirte a aquel pino tan alto que ves allí, y tráeme una piedra grande y lisa que encontrarás al pie de su tronco». Hízolo así el leñador, y tan pronto como depositó la piedra en el suelo, se quedó deslumbrado nuevamente al ver que cubría de suculentos manjares. «Oh, cómo me gustaría llevárselos a mis padres», suspiró el joven, que, pese al hambre que sentía, no se decidió a probar un bocado. Entonces el tejoncito se acercó a él y le dijo: «Ya sé en qué estás pensando, pero no te preocupes. En este preciso momento, tus padres en vuestra choza están disfrutando de los manjares como estos. Así pues, sentémonos y juntos probemos lo que se nos ofrece». Lo hicieron así. El banquete resultó delicioso, particularmente para el leñador, que ni había podido imaginarse la existencia de bocados tan exquisitos. Al concluir, el joven quiso darle las gracias a su amiguito, pero el tejón echó a correr y en un abrir y cerrar de ojos desapareció en el bosque. Entonces el leñador se acercó al lugar por donde aquél había desaparecido, y lo único que vio al caer tintineando sobre las peñas parecían emitir una suavísima canción. Sintiéndose muy sediento, el leñador se inclinó al borde del agua y, usando su mano a manera de vaso, bebió de ella. Nueva sorpresa.
lo que tenía todo el aspecto de ser agua cristalina y clara, resultó ser un vino dulcísimo. Repuesto de su asombro, llenó su cabeza de aquel maravilloso licor y a toda prisa regresó a su cabaña para compartirlo con sus padres. «Mira, padre, qué buen vino traigo para ti», exclamó al llegar, alargándole la calabaza al autor de sus días. A continuación, refirió a sus padres el encuentro que había tenido con el tejón y les habló del espléndido banquete que había comparado con él. «Es maravilloso», repuso la madre. «Nosotros tuvimos otro igual, y gracias a ti, porque eres tan buen hijo que piensas siempre en nosotros antes que en ti mismo». «No, yo no traje los manjares», dijo riendo el joven. «Quien lo hizo fue el generoso tejón, y por cierto, lo que más me admira es esa cascada maravillosa compuesta de néctar tan delicioso en vez de agua». Esas palabras fueron oídas por un vecino que pasaba por allí y pronto la noticia se difundió en los alrededores. A la mañana siguiente, cuando el joven leñador emprendió de nuevo el camino a la montaña, vio que le seguía una gran cantidad o una gran multitud de gentes de la comarca, todas ellas provistas de grandes cántaros para hacer acopio de vino de la cascada. Cuando llegaron junto a esta, prodújose un fuerte alboroto, pues al ver que eran tantos los que habían acudido allí con el mismo objeto, se enojaron los unos con los otros, hasta que un hombre, para evitar que la riña se agravase, dijo alegremente: «El que más y el que menos ha venido aquí guiado del mismo propósito y nada tiene que ocultar. Todos queremos llenar de vino nuestros cántaros. Ahora lo que tenemos que hacer antes de llevárnoslo a nuestras casas es dar unos buenos tragos». Y, uniendo la acción a la palabra, se echó al colecto unos grandes sorbos de aquel líquido. «Pero si esto no es más que agua», exclamó decepcionado. «Agua clara y fría», añadió otro, que acababa de hacer lo mismo. Entonces el primer hombre gritó colérico: «Ese maldito leñador nos ha engañado. Démosle un buen escarmiento, zambulléndolo en su propia cascada». Pero ya el joven, presagiando la tormenta, ya se había escabullido de allí para ir a esconderse detrás de unas rocas. Finalmente, cuando todos comprobaron que no había tal vino sino agua pura y cristalina, regresaron a sus casas, no sin renegar por el camino del joven que les había hecho concebir tal lisonjeras como vanas esperanzas. Al ver que se había quedado solo, el leñador salió de su escondite y se acercó a la cascada. «Pues señor, sí que raro es todo esto», exclamó. «Tendré que probar yo mismo el agua, no vaya a resultar que todo ha sido un sueño». Se arrodilló junto a la corriente, hundió en ella sus manos y, tomando en el hueco formado por ambas un poco de aquel misterioso líquido, se lo llevó a los labios. «No, no fue un sueño», dijo con alegría. «Es vino, y vino dulcísimo como el de ayer. No consigo entenderlo». Entonces la cascada, maravillosa, tintineó sobre las piedras como si estuviera riendo, y el joven leñador oyó una voz suavísima que cantaba: «Néctar dulce cual la miel, los buenos en mí hallarán, los perversos y egoístas agua clara y nada más». Esta historia llegó a los oídos del emperador del Japón, quien quiso premiar al bondadoso joven enviándole un magnífico presente de piezas de seda y monedas de oro. Además, hizo publicar un decreto en virtud del cual aquel año se denominaría en lo sucesivo el año del leñador. Quiero que todos, y especialmente los niños de hoy y de mañana, dijo el emperador, recuerden la lección de piedad filial de este joven leñador y aprendan a honrar y obedecer a sus padres lo mismo que él. Muchas gracias.